ya ni nos alcanza casi. La leche, la verdad, no la compro diario. La leche no, cada tercer día. No es lo mismo 18 pesos para una sopa instantánea a invertir 60 pesos para preparar una sopa de verduras, para la que además necesitas gas y una estufa. En efecto, el dinero hace la diferencia entre una comida que únicamente te llena y una que es nutritiva y sustentable. Esta es la balanza a la que se enfrentan padres y madres de familia todos los días a la hora de escoger la comida para sus hijos. Hola, bienvenidos sean a Hablemos de Hambre. Me presento, soy Ariadna y hoy en compañía de mis compañeras Elizabeth, Cristal, Estefanía, Nadia y Montserrat les hablaremos acerca de cómo afecta la inflación y el alza de los precios a los mexicanos. La inseguridad alimentaria del país se expresa en problemas de nutrición, sobrepeso, obesidad, pero también en hambre, en un entorno que sin duda requiere una revisión estratégica urgentemente. Por tal motivo, es fundamental poner en el centro una estrategia de desarrollo. Por eso, que la necesidad del sector alimentario mexicano y la enorme necesidad de generar habitantes con una seguridad alimentaria para darles una vida digna es un problema que debe de ser una prioridad para el país y poder erradicarlo y así reducir significativamente la crisis alimentaria que vive México. De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, todas las personas tienen derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual debe ser garantizada por el Estado. Pero sin embargo, la encuesta que hicieron en el 2015 del INEGI muestra que el acceso a la alimentación en los hogares en México es deficiente. De hecho, casi el 11% de los hogares, un adulto dejó de desayunar, comer o cenar. El 19% de los hogares en los que viven niñas y niños, algunos de ellos tuvo poca variedad en sus alimentos, mientras que casi el 7% de los hogares mexicanos, algún niño o niña dejó de comer todo el día. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, del 2006 al 2015 han fallecido 80,000 personas por desnutrición en México, cual implica un promedio de 22 casos diarios. Además, 17 entidades del país superan por mucho este promedio de mortalidad por desnutrición. El peor indicador se registró en Oaxaca, donde el total de muertes, el 3% solo son de desnutrición severa. Le sigue en Morelos, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Chiapas, Guanajuato y Tlaxcala. El hambre, una de las consecuencias más devastadoras de la pobreza y de la escasez de alimentos. Todo esto es un problema que ha llegado a personas de estratos sociales mayores. Lo podemos ver o puede ser algo parecido a la pandemia del coronavirus. Todo esto ha sido tras décadas un problema que ha sido muy común y ha sido muy relevante a nivel mundial. Para ello hay instituciones, organizaciones social, civil, ONU e instituciones públicas mexicanas que han puesto el foco para implementar y ver que después de la pandemia todo eso surgió más, el problema surgió más, no dejando atrás que mucho antes también existían ese problema, tomando en cuenta que han puesto el foco para el problema alimentaria precaria en México. La inflación del 8.15% sacude la dieta y el bolsillo de los mexicanos, como no ocurría hace 22 años. Para algunos, desde hace meses la inflación empezó a afectarnos, porque no hay trabajo y sin él tampoco alimentos. La variación económica también ha afectado el precio de la tortilla, que alcanzó entre los 20 y 25 pesos en diferentes estados de la República Mexicana. De acuerdo a datos de Institucional Estadística y Geografía de INEGI, los precios de la canasta básica que aumentaron mensualmente destacan: huevo 8.31%, papas y tubérculos 11.96%, naranja 15.51%, tomate verde 20.41%, carne de cerdo 3.40%. Algunos ejemplos de los que tuvieron una menor coincidencia en precio fueron pollo con menos 2.7%,
aguacate menos 3.9%, jitomate 5.2%. En prácticamente todos los municipios del país tenemos poblaciones con extrema pobreza, con carencia excesiva de alimentación. En México hay 28 millones de personas las cuales carecen de alimentación y 11.700.000 personas las cuales están en extrema pobreza. La intersección de estos dos fenómenos, un aproximado es de 7.400.000 personas mexicanos que están en extrema pobreza, con hambre. La que sufre es la severidad económica y social del país. Para sorpresa de muchos otros 3 millones de personas que habitan en 320.000 zonas urbanas, representan el 50.4% de pobreza extrema alimentaria que sufre nuestro país. Hoy caben resultados que se expanden, que como ciudades urbanas, el número de pobres urbanos aumenta, que hay personas que no les alcanza con el salario de su trabajo para poderse comprar una canasta alimentaria. Esto es la proporción de que ha crecido, pero ha crecido mucho más en zonas urbanas que en zonas rurales. La crisis alimentaria está afectando más a una zona urbana que a una zona rural. El hambre mira asociado de la desnutrición que una desnutrición que tiene consecuencias más importantes en la capacidad del desarrollo de las actividades cotidianas. Como ya se mencionaba, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los porcentajes más altos de México en pobreza extrema como problema de hambre. Son considerados las 3 entidades más pobres del país, con 2 millones de mexicanos con esta problemática de hambre. En definitiva, es más que evidente que urgen mecanismos de políticas públicas que garanticen en todo momento y a todas las personas acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, para así satisfacer las necesidades energéticas y mantener una vida activa, sana y saludable. Agradezco el apoyo y colaboración de mis compañeras y en nombre de todas esperamos que reflexionen acerca de lo importante que es actuar ante esta situación. Y ahora dime, ¿tú qué estás haciendo para combatir el hambre en México? ¡Hasta luego!